Con la parashá que nos corresponde, con una sección especial. Quiero tocar hoy el tema de las 10 palabras, 10 mandamientos. Esto está en la parashá Yitro. Nos surgen estas preguntas. ¿De dónde sale el término Ateret Hadiberot o los 10 mandamientos? ¿Cuál es la importancia de los 10 mandamientos y por qué Dios elige justamente estas cosas para decirle al pueblo de Israel y no otras? ¿Sí? Porque los mandamientos son 613. ¿Por qué no escogió otros mandamientos para entregar en el monte Sinaí y entregó estos? Pudo haber escogido otros, por ejemplo, amar a Dios o amar al prójimo, que es uno de los principales mandamientos. Si cumplir con estos es básico, ¿qué necesidad había de más preceptos? ¿Por qué no alcanzaba con el camino de Abraham, Derech Abraham, que Abraham había trazado? Es decir, ¿por qué no vivir con lo que vivió Abraham? Abraham no tuvo los 613 mandamientos. ¿Cuál es el motivo que sean 10? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 20? ¿Cuál es el orden de los 10 mandamientos? ¿Y qué lugar ocupan dentro del judaísmo? Entonces, lo primero que quiero que hablemos es el tema del mandamiento. La primera de las palabras que se nos da acá está analizada en lo que conocemos como los 13 principios de fe dados por Maimónides. Esos 13 principios, el primero habla de que debemos creer en Dios. Si usted no cree en Dios, el resto no hay nada que hacer. ¿Eso dónde está? Aparece en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, la primera palabra que se nos da, les recuerdo cómo fue el proceso. Dos palabras fueron entregadas directamente por la boca de Dios. El pueblo no aguantó el voltaje y le dijo a Moshe: Moshe, sabemos que tú vienes en representación de Dios. Dinos tú las otras palabras. Y entonces Moshe transmite las otras 8 palabras que Dios había dado para completar los 10 mandatos. Ahora, con respecto al primer mandato, bueno, dentro de los dos primeros que fueron los que salieron por boca de Dios, la primer mitzvah o mandamiento es creer en Dios, ¿bien? Y el segundo mandato es no tener otros dioses, no porque haya otros, sino no vivir en la ilusión de que hay otra cosa que es más poderosa y ponerla por delante del concepto de Dios. La misma de creer en Dios, dice el Sefer Hajinot, mandamiento 25, consiste en creer que hay un Dios único. O sea, no se trata de decir yo, como todo mundo afuera en la calle dice, no, yo creo en Dios. Ese no es el mandato. Mandato no es decir yo creo en Dios. El mandato es creer que hay un Dios único y que es uno. Es decir, que no hay otro igual a Él y que además Él es uno. Con esto entramos en un tema, digamos, un poco que produce escozor dentro del mundo cristiano, y es el creer que Jesús es Dios. Ese es uno de los puntos que viven proclamando a un Jesús que también es creador. Si fuese creador, entonces Dios no sería uno, serían dos. ¿Y por qué la necesidad de pegarse tanto a proclamar que Jesús es creador? De defender una teología que es abiertamente católica. No es una doctrina que nosotros veamos que está en la Torá. Si ustedes estudian bien, incluso el Nuevo Testamento, no van a encontrar eso por ningún lado. Ni siquiera es un requisito para ser salvo, en absoluto. Y las cosas que dice el Nuevo Testamento hay que cogerlas siempre con reserva de inventario, en el sentido de que este texto en su estado original, porque es un texto que ha sido supremamente mal traducido, en el que le han agregado frases que no corresponden al texto original, en el que han tergiversado el significado de lo que dice en su gran mayoría, y esto nace con la necesidad católica de fundamentar su
creencia en la Trinidad, que son doctrinas que nacen muchos siglos después de haber existido Yeshua, cuando ya no existían los primeros seguidores del maestro Yeshua. Cuando ya no existían ellos, muchos siglos después, nacen todas estas herejías que contradicen lo que dice la Torá. El cristianismo evangélico heredó las doctrinas católicas y no las cuestionó en su gran mayoría. ¿Cuáles fue las que cuestionó? Las que cuestionó Lutero con temas sobre todo de aspectos administrativos. El quitarle autoridad a la Iglesia Católica con el tema de la recolección de los dineros, etcétera, etcétera. Pero el tema de la fe siguió siendo el mismo, aun cuando se diga que no, si uno es honesto y estudia el texto, no va a encontrar diferencias radicales con el tema de la fe. Entonces, el pensar que Dios es más de uno es una doctrina que viene fundamentada en la Trinidad, que es una doctrina que aparece desde el siglo cuarto, quinto en adelante por la Iglesia Católica plagada de paganismo, de idolatría, etcétera, y que estaba totalmente corrupta. ¿Sí? Una institución corrupta que te saque a ti, te diga cómo debes interpretar la Biblia de una vez, ahí ya sabemos que la cosa no va por buen camino. Maimónides entonces nos establece unas rutas a seguir, aunque en el judaísmo les aclaro, no existe dogmas. Usted tiene que creer en esto para seguir el camino correcto, ¿no? Porque en el judaísmo sí, una de las cosas que ha distinguido al pueblo judío ha sido el de ser supremamente librepensador, con capacidad de expresión, con capacidad de decir no estoy de acuerdo, obviamente fundamentado en cosas sólidas. No es decir no estoy de acuerdo, pero no tiene la manera de demostrarlo. Y para combatir mucho creencias que estaban empezando a permear el judaísmo de la época, sobre todo creencias caraítas, cristianas, católicas, que ya estaban empezando, no, que llevaban muchos siglos ya oprimiendo a los judíos y diciéndoles, si ustedes no creen en esto, los matamos, si ustedes no creen en aquello, los matamos. Entonces Maimónides se ve en la obligación de escribir 13 principios, digamos, que le aclaran el camino al judío para seguir en su vida con respecto a la Torá. El primero de ellos, entonces, como nos lo dice en las 10 mandatos, el mandato de creer en Dios consiste en creer que hay un Dios único y unitario. No creer que Dios es más de uno, ni que no existe, ni etcétera. Creo en Dios, pero además un Dios que es uno, que es único. Su poder y de su deseo y que Él es eterno. Aún más creer que Él nos sacó de Egipto y nos entregó la Torá. Vino Habacuc y condensó todas las misbos de la Torá en uno al decir, la persona justa vive de acuerdo a su fe. El concepto de fe hebreo no es el concepto de fe cristiano. También tengo que volver a recordarles esto. Fe es emuná en hebreo y emuná traduce correctamente ser fiel, obedecer. La persona entonces justa vive de acuerdo a qué? Vive de acuerdo a la obediencia. Tradúzcalo de esa manera como está acá. Vive de acuerdo a la obediencia, no a creer cosas. No es, yo creo, creer en qué, en algo que no puedo comprobar. La emuná es algo que se puede comprobar, que se puede estudiar, que se puede cuestionar, que se puede profundizar en ella. Y la emuná me lleva a mí a ser obediente. Dios dice, no hagas esto, no lo hago. Dios dice, haz aquello, yo hago lo que Dios me dice. Eso es tener fe. Bien. Ahora, también con respecto a esto, ¿qué nos dice Ramban, Maimónides? La primera mitzvah es el mandamiento en el cual se nos ordena a creer en Dios. Esto implica que debemos creer que hay un creador y una causa, que es el catalizador de todo lo que existe. Y así dijo el Todopoderoso, yo soy el Eterno tu Dios. Esta está en Shemot capítulo 20, versículo 2, como ya lo vimos, y también en Devarim capítulo 5, versículo 6. Y al final del tratado de Makot 23b, eso es un tratado que está en el Talmud, está escrito, 613 mandamientos recibió Moshe en el Sinaí. ¿Cuál es el versículo que insinúa esto? La Torá nos fue ordenada por Moshe, Devarim 33:4. Esto significa que
el equivalente numérico de la Torá lo recibimos a través de Moshe. Bien, ahora tenemos en pantalla las 10 palabras que fueron dadas en el Sinaí. El hecho de que Dios haya dicho esto al pueblo la única vez que habló con ellos, porque de resto Dios no habló sino a través de los profetas, implica que esto es lo más importante, es lo más importante estos 10 mandamientos, ya que eso fue los que Dios dio en el Sinaí. Rabí Sadia Gaón dice que son importantes porque todos los mandamientos están incluidos en ellos. Ahora, Abarbanel dice, Abarbanel es otro de los grandes rabinos, dice que los 10 mandamientos son importantes porque contienen los 13 principios de fe. Esto de alguna manera es cuestionable, ¿no? Pero valdría hacer el estudio acerca del tema. Y si es así, ¿por qué en lugar de eso no dio los 13 principios de fe en el Sinaí? Lo primero que debemos saber es que los 10 mandamientos son preceptos, son mandatos, cosas que hay que hacer o que no hay que hacer. Eso es lo que me dice aquí estas tablas. Pero si analizamos bien lo que está escrito ahí, hay en total 14 más o menos 14 o 15 mandamientos. Lo que sucede es que hay varios preceptos que pueden ser agrupados por temas en lo que están en las dos tablas. Lo primero que debemos saber, bueno, que aquí hay 10 enunciados dentro de los que encontramos más o menos 14 o 15 mandamientos. Hay 3 mandamientos dentro de lo que leemos en este pasaje de Éxodo capítulo 20, del 2 en adelante, hay 3 de los que están en las tablas que ven en pantalla que son positivos y 11 son negativos. Los primeros 3 se llaman Bisbot Asde, 3 mandamientos, preceptos positivos, y 11 Lotazé, mandamientos prohibitivos. Hay más cosas que no se deben hacer que las que se deben hacer claramente. 11 contra 3. Las prohibiciones son acciones producto del temor a Dios. Dentro de los 11 que usted ve ahí en la lectura de las dos tablas, 11 te dicen no hagas tal cosa, no mates, no robes, ¿sí? No desees lo que no te corresponde, lo que es del prójimo, ¿bien? Y la mayoría de lo que ves ahí entonces es no hagas. 3 son hagas, de hacer, honra a padre y madre, o respeta el Shabbat, etcétera. Las prohibiciones entonces son acciones producto del temor a Dios. Cuando Dios te dice no hagas, los mandamientos de no hagas en general son cosas que te enseñan a tener temor a Dios. No, no mates, no robes, ¿por qué? Teme a Dios. Y en cambio los preceptos positivos son acciones que provienen del sentimiento de amor hacia Dios. Es decir, yo guardo el Shabbat no por temor a Dios, sino porque lo amo. Yo honro a mis padres no por temor a Dios, o no debería ser por temor a Dios, sino porque los amo. Yo creo en Dios y que Dios es uno porque lo amo. Bien, ahora, los preceptos positivos son acciones que provienen del sentimiento del amor a Dios y que me llevan a hacer acciones. La relación es similar al resto de la Torá. En ella, en la Torá, hay más prohibiciones. La Torá tiene 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, la mayoría son prohibiciones y los mandamientos que son de Arad, es decir, positivos, son 248. Ahora, siempre se nos dijo que fueron entregadas dos tablas en la entrega de la Torá, los 10 mandamientos. Pero ¿de dónde sabemos esto? ¿De dónde sabemos que son dos tablas? Eso está citado en el libro de Devarim. Allí dice explícitamente que se trata de dos tablas. Ahora, ¿cómo sabemos que en cada tabla hay 5 mandamientos? ¿Cómo sabemos eso? No existe en la Torá ningún pasaje que diga en una tabla habían 5 y en la otra habían 5. No existe ninguna parte que diga eso, pero sabemos que hay simetría entre el primer mandamiento con el sexto, como lo tienes tú ahí en pantalla. En el primero me habla de reconocer a Dios y en el sexto, que está ahí al frente, que es el primero de la siguiente tabla, habla de no matar. La relación es que Dios es el que da la vida y solo Él es el que puede quitarla. Por otro lado, cuando matamos a una persona,
estoy atentando contra la imagen y semejanza de Dios con la que fue creado todo ser humano. El segundo mandamiento que ven, que tenemos en pantalla, nos habla de la prohibición de hacer idolatría. Y el séptimo que está ahí al frente, que es el segundo de la tabla de la derecha, me habla de no cometer adulterio. La relación es que todo aquel que hace idolatría le está siendo infiel a Dios. El tercer mandamiento nos habla acerca de la prohibición de pronunciar el nombre de Dios en vano. Y el octavo mandamiento nos habla de no robar, pues todo aquel que robaba cuando era acusado, debía jurar por el nombre de Dios, que no había robado. De esta manera podía estar jurando en falso para no tener que reconocer su delito. El cuarto mandamiento que tenemos ahí también, en la tabla de la izquierda, nos habla de recordar el Shabbat para santificarlo. ¿Cómo se santifica el Shabbat? ¿Cómo se santifica? Con el Kiddush. El noveno mandamiento que está al frente del cuarto, es decir, a la derecha, ese mandamiento nos habla de la prohibición de prestar falso testimonio. El Kiddush es cuando doy testimonio de que Dios es el creador del mundo. El Kiddush es testimonio. Entonces, el cuarto mandamiento me dice, da testimonio de Shabbat, y el noveno mandamiento me dice, habla acerca de dar testimonio también. Y el Kiddush es cuando doy testimonio de que Dios es el creador del mundo en este mandamiento noveno. El quinto mandamiento nos habla de respetar a los padres, y el décimo, que es el último de la derecha, nos habla de no codiciar ni envidiar a los demás, ni sus posesiones, ni su esposa, familia, etcétera. Pues podría ocurrir que alguien que no quiera respetar a sus padres porque no los considera buenos, en cambio, si ellos fueran como los padres de fulano, entonces sí serían padres dignos de respeto. Por eso la Torah es categórica y nos dice que debemos respetarlos, independientemente de lo que nosotros pensemos acerca del cumplimiento de su rol como padres. Otro punto que podemos notar claramente es que los primeros 5 mandamientos tienen que ver con Dios, ¿de acuerdo? Los que están a la izquierda, mientras que los últimos 5, es decir, los de la tabla de la derecha, tienen que ver con el hombre y su prójimo. El motivo por el cual el quinto mandamiento, que es de respetar a los padres, está ubicado en la primera tabla, que es donde están los preceptos que tienen que ver con el hombre y Dios, se debe a que los padres, al igual que a Dios, le debemos la vida. Además, el mandamiento que hace de puente para pasar los preceptos entre el hombre y Dios a los preceptos entre el hombre y su prójimo es ese mismo, el quinto. Esta división en dos de 5 mandamientos cada una, eso queda plasmado en el texto, puesto que los primeros 5 contienen el Shem Hashem, el nombre de Dios. Los primeros 5 de la tabla de la derecha, de la izquierda, verán ustedes que ahí está el nombre de Dios. En todo lo verán en hebreo incluso. Ani Adonai. Bien. En el de Shabbat está insinuado el nombre del Eterno, ¿sí? En el resto está colocado el nombre. Mientras que desde la tabla de la derecha no aparece ninguno, ¿sí? No aparece ninguno. Bien. ¿Eso qué nos habla? Eso nos habla lo siguiente. En la segunda tabla hay un total de 26 palabras. Es decir, tú sumas estas palabras que están acá. Entonces, lo es una, berajá es otra, ad es otra, saker es otra. Sumas todas estas palabras que están acá, 26. ¿Y 26 qué es? El nombre de Dios. De modo que acá no está escrito el nombre de Dios, pero está implícito dentro de él por la suma de las palabras que está diciendo. También podemos categorizar estos mandamientos de la siguiente manera. Los 2 primeros mandamientos, yo soy el Señor tu Dios y no tendrás otros dioses delante de mí, se cumplen mediante el pensamiento y el sentimiento. ¿Sí? El tercero y el cuarto, el tercero dice no pronunciar ni jurar el nombre de Dios en vano, y el cuarto es santificar el día de Shabbat, que se cumple específicamente cuando hacemos el Kiddush. Ambos se cumplen mediante la palabra. Todos los primeros 2 con el pensamiento, los siguientes 2 con la palabra. El quinto mandamiento, respetar a los padres, se cumple mediante la acción. Pensamiento, palabra
acción, el quinto. Entonces, la primera conclusión en la primera tabla es que cuando nos habla acerca de nuestra relación con Dios, nos habla de todos los campos en los cuales debemos perfeccionar, en la forma de pensar, en la forma de sentir y en el habla y en la acción. El sexto de la tabla de la derecha y el séptimo y octavo mandamientos, que son no matar, no cometer adulterio y no robar, son cosas de hacer, o sea, son acciones. El noveno, no dar falso testimonio, tiene que ver con qué? Con la palabra. El décimo, no codiciar, tiene que ver con el pensamiento y el sentimiento. Lo mismo, pero al revés. ¿Ven? En esta segunda tabla se trata acerca de la relación entre el hombre y su prójimo y también abarca todos los campos posibles, es decir, la acción, la palabra, el sentimiento y el pensamiento. Entonces, vamos de lo más concreto a lo más como ideal, a lo más idílico. El orden sigue siendo lo más fundamental, lo principal para que una sociedad se mantenga es que no se maten unos a otros. Y lo ideal es que nadie codicie lo que tiene el otro. De esta manera, los 10 mandamientos comienzan y terminan con lo más importante, que es el pensamiento, el sentimiento, pasando por el habla y pasando por la acción. Otra característica de la estructura de las dos tablas es que la primera tiene como objetivo el aspecto espiritual, la idea de la existencia de un ser único, superior y creador de todo, y cómo este concepto se expande a través de las generaciones, hablando de ellos en el Kiddush y enseñándolo e inculcándolo desde pequeños, de padres a hijos. La segunda tabla tiene otro objetivo, son los principios éticos básicos, moral y ética fundamental para mantener una sociedad. Entre las dos tablas obtenemos los dos aspectos que conforman la existencia humana en el ideal, el conocimiento de la verdad y el establecimiento de la armonía social. Es lo que los profetas dicen, Emet ve Shalom, verdad y armonía. Ahora vamos a analizar por qué son estos los 10 mandamientos y no otros, y por qué esto es lo que Dios elige para decir ante todo el pueblo. El pueblo de Israel llega a recibir los 10 mandamientos después de haber hecho, ellos hicieron Brit Milá antes de salir de Egipto, luego que Moshe les dice que se preparen durante 3 días, ¿se acuerdan? Y que se purifiquen en una mikveh, en un baño ritual, y luego los 10 mandamientos reciben los 10 mandamientos, y luego de eso, ¿a qué hacen? Hacen ofrendas a Dios. Entonces, en resumen, hicieron Brit Milá, hicieron tevilá y hicieron ofrenda. ¿Esto a qué se asemeja? Al proceso que debe hacer toda persona que quiera convertirse al judaísmo. Todo el que se quiera convertir al judaísmo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que circuncidarse, tiene que hacer, obviamente, hacer todo el recibimiento de estudiar los mandamientos, etcétera. Tiene que sumergirse en una mikveh, haciendo tevilá y tiene que hacer ofrenda. Ya hoy en día no se hace ofrenda, entonces queda el Brit Milá, la circuncisión y la tevilá para aquel que se convierte. Ya no tiene que hacer ofrenda porque no hay templo para hacer ofrenda. Bien, el circuncidarse implica quitarse el prepucio. La palabra prepucio en hebreo es orlá. Orlá traduce al español estorbo. ¿Qué es quitarse el estorbo? Cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de vivir, básicamente. ¿Basado en qué principios? En la Torá, en lo que dice la Torá. Por lo tanto, luego de aceptar entonces cumplir los preceptos, que es algo que tienen que hacer hombre y mujer, y querer convertirse, que hoy en día, para profundizar más acerca de los pasos que debe realizar todo aquel que quiere convertirse al judaísmo, vamos al Mishneh Torah de Maimónides, de Rambam. Allí nos explica que le debe enseñar todo lo que tiene que ver con los principios de la fe judía, o sea, acerca de la emuná, y extenderse mucho en estos temas y también enseñarle cómo se cumplen los preceptos, o sea, los alajot, esto último en forma resumida. Pueden enseñarle toda la alajot porque eso es de toda la vida. ¿Cuál es el motivo por el cual no se debe extender también el tema de los detalles prácticos de los preceptos? El motivo es porque lo que precisamos fortalecer en esta primera instancia es que le queden bien claros cuáles son los principios del judaísmo.
al que se convierte. ¿Cuál es la concepción judía de Dios? ¿Cuál es el sentido y objetivo de la vida? Una vez que tienen claro el qué, entonces ahora sí tiene sentido que sepa el cómo, es decir, el cómo alcanzar ese objetivo y cómo se sirve a Dios. Entonces, esto lo aprendemos de los 10 mandamientos. Allí en la primera tabla se extiende mucho en los mandamientos que tienen que ver con la emuná, con la fe y los principios del judaísmo. Y para ello utiliza 146 palabras. En la segunda tabla, que se refiere a preceptos básicos para mantener la sociedad, allí utiliza solo 26 palabras. Entonces vemos que habla de temas de fe y se extiende y luego de esto nombra ciertos preceptos en forma resumida. Entonces, con los 10 mandamientos, el pueblo pasa por una suerte de conversión e ingresar en el pacto con Dios. ¿Por qué? Si bien eran hebreos y no precisaban de convertirse, no debemos olvidarnos de que al estar esclavizados tanto tiempo a una sociedad pagana idólatra como en Egipto, debían antes depurar su fe y sus creencias con respecto a Dios y el servicio divino. Es decir, todos debían aclarar nuevamente que Dios es uno. Todos debían tener muy clarito que no podía tenerse otro Dios que no fuera Él. Ahora, luego que haya ocurrido esto, es decir, después de los 10 mandamientos, entonces viene el resto de la Torá y los preceptos. Para eso tuvieron 40 años, para recibir el resto y poderlo estudiar. Los 10 mandamientos no son toda la Torá, por supuesto, sino que son el comienzo. Luego vienen todos los preceptos. Este es el motivo por el cual no figuran preceptos tan importantes como por ejemplo el de amar a Dios con toda el alma o de amar al prójimo, pues esto es algo muy difícil y a esto se arriba luego de mucho trabajo, pero ahora en los 10 mandamientos es el comienzo del camino y por eso no nos lo menciona todavía. Por eso la Torá es entregada en el monte Sinaí y es entregada en el desierto. Y como les decía antes, debió ser entregado, pues que en el monte más alto y a todo bombo y con todos los lujos posibles. Pero fue entregado en una zona donde no había nada, ni era de nadie esa tierra. ¿Para qué? Para que las demás naciones no dijeran, nosotros no aceptamos la Torá porque fue entregada solo en la tierra de Israel y para los judíos. La Torá fue entregada para todo aquel que quiera acceder a ella. De hecho, por eso les recuerdo que en Shavuot se celebra la semana, es la fiesta de las semanas, que es la conclusión del conteo que se hace entre Pesaj, desde Pesaj, 49 días, 7 semanas. Y ahí viene la celebración de Shavuot, que es la que se llevaban 2 hogazas de pan de trigo. Entonces, y que es un proceso espiritual. Pero por ningún lado dice y celebrarán la entrega de la Torá. ¿Por qué no dice y celebrarán la entrega de la Torá? ¿Por qué no dice el día tal se hará la fiesta de la celebración de la entrega de la Torá? En la Torá no dice eso. ¿Por qué? Porque básicamente la Torá puede ser entregada y recibida cualquier día del año. Cualquier día del año es propicio para decir yo quiero recibir la Torá. Bien, ahora, en total entonces hay 172 palabras en los 10 mandamientos. Esto apunta al principio fundamental detrás de los 10 mandamientos, que es yo soy el eterno tu Dios en hebreo, Anoji Hashem Eloheja. Este versículo suma en gematría 172. Bien, hay 172 palabras en todo lo que ven en la pantalla ustedes y la frase del primer mandamiento, que es Anoji Hashem Eloheja, suma esa palabra en gematría 170. Es decir, que esos 10 mandamientos apuntan a entender que yo soy el eterno tu Dios. Cuando cumplimos los 10 mandamientos, estamos en el nivel de comprender más fundamentalmente lo que dice el yo soy el eterno tu Dios. En total existen 613 mandamientos, como ustedes saben, pero en realidad
Ningún individuo puede cumplir los 613. ¿Por qué? Porque hay mandamientos que son para mujeres, no los puede cumplir un hombre. Hay mandamientos que son para un rey, no los puede cumplir uno que no lo sea. Hay mandamientos que solamente son para los Kohanim, no los puede cumplir cualquiera, ¿sí? Y un Kohanim tampoco podía cumplir todos los mandamientos porque había mandamientos que no le correspondían a él. Entonces, por lo tanto, por eso no fueron puestos los 613 mandamientos en las dos tablas, porque no cubrían la totalidad de las personas. Estos 10 palabras cubren la totalidad. Ustedes notarán que en esas 10 enunciados, todo lo que se manda ahí no distingue entre hombres y mujeres. Bien, es por eso que Hashem, el Elohim de Israel, el eterno Dios de Israel, suma 613. ¿Por qué? Los 613 preceptos pueden ser realizados por todo el pueblo de Israel en su conjunto, es decir, unos más los otros suman y ahí sí puede todo el conjunto de Israel cumplir los 613 misbot. Es por eso que Hashem, Dios de Israel, suman 613. Moshe pone las palabras que contienen los 10 mandamientos en el arca para que sea testimonio de ese pacto, como si fuera el certificado de la conversión del pueblo de Israel a Dios. Las guardamos para testimoniar que somos el pueblo de Dios y nos transformamos en ello mediante ese pacto, como si las tablas fueran una escritura que acredita nuestra condición. Pero es más, por ejemplo, Shabbat. Shabbat dice, ten presente el día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu tarea. Sobre 6 días trabajarás y harás toda tu tarea. ¿Qué se les hace raro acá? Sheshet Yamin, 6 días trabajarás o harás tus labores, harás todas tus labores. En hebreo dice, 6 días trabajarás y harás toda, col es toda, tu tarea. Ahora hágase la pregunta, ¿usted puede hacer todos los compromisos que tiene, todos los contratos que tiene, todo lo que, porque dice todo, ¿usted puede hacer todo en 6 días? Eso es estudiar Torah. Preguntar es parte del estudio de la Torah. Entendemos claro que 6 días debemos trabajar. Hasta ahí debió quedarse entonces el mandato. 6 días trabajarás, pero la segunda parte porque esto está dividido en dos partes. Una es hacer todas las tareas y la otra es 6 días trabajarás. ¿Era suficiente que hubiera dicho 6 días trabajarás para que le agrega, harás toda tu tarea? Si haces toda la tarea, yo no puedo hacer todo. Mira, yo tengo un contrato y ese contrato es un contrato de un año. ¿Cómo voy a hacer todo el contrato de un año en 6 días? No puedo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dijeron los rabinos. La respuesta es que yo debo trabajar 6 días, bien, porque el séptimo es Shabbat, ¿ok? Es decir, automáticamente entiendo que en el séptimo día no puedo trabajar, no puedo hacer melajá, pero la segunda parte, harás toda tu tarea, debo hacer como si ya hubiera hecho todas las tareas. Es decir, como si ya hubiera entregado todo el contrato, como si ya hubiera concluido todas mis labores, cumplí con mis compromisos. Debo pensar de esa manera. Entonces, no es que usted deje de trabajar, pero sigo pensando en las cosas que tengo que hacer en la próxima semana. Sigo pensando en el contrato, sigo pensando, no, porque usted debe asumir como si ya hubiera concluido ese contrato. ¿Eso qué es? Eso es aprender a descansar. Se refiere a tener una actitud con respecto a los compromisos y labores que tengo, de dejar eso a un lado como si ya lo hubiera terminado y no seguir angustiado con eso en Shabbat. Por eso Shabbat es reposo. Si yo me dice, deje de trabajar ahí, usted está teniendo emuná cuando deja de trabajar. Pero dice, y repose, descanse, es decir, deje eso a un lado. Por eso en Shabbat en general no se piden cosas. Son excepcionales las cosas en los rezos, pero uno no coge el pan para ponerse a decir, y entonces te pido por el hijo del esposo de mi hija, te pido por eso, porque estoy preocupado en todo eso. Shabbat es para reposar. Si Shabbat es para reposar, por lo tanto yo no estoy con la cabeza en esas cosas, estoy descansando. Emuna es, yo le hago caso aquí a Dios en que no me pongo a cocinar en Shabbat,
infidelidad, no me pongo a hacer en negocios, no hago compras, no cargo plata en el bolsillo, no hago nada de eso. Y por el otro lado, también tengo emuná. ¿Por qué? Porque estoy descansando de todos esos compromisos que tengo y esas labores. Descanso. ¿Bien? Ok. Ahora sí, preguntas.